Sí, profe, lo que pasa es que nos saltaba como error y acá tengo abierto, el error dice, no hay suficientes preguntas en la categoría 13.000, no, 133.530 para crear la pregunta aleatoria, bla, 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 bla. Eso dice. Eso, profe, pasa cuando ponemos intentar resolver el cuestionario ahora y nos dice continuar, ponemos continuar y nos vuelve a salir el error. Y salimos de la web, volvimos a entrar y nos sigue saliendo el error. Como que faltan preguntas, dice. Bien. Ahí yo le consulté, vamos a ver. Mientras tanto también voy a ingresar al aula. Sí, ahí estoy viendo el error. A ver si... Voy a tratar de entrar a las preguntas.
Pero no todos han tenido ese problema, ¿o sí? Porque me parece que no todos deben haber tenido ese problema. Creo que el turno 1 no, y el turno 2 Sí, sí, o sea, todos. claro, el turno Ah, 1 no tuvo problema. Yo, o sí. sea, hice bien el coso, pero el turno 2 por todos los que han dicho en el grupo, no he Ah, podido entrar ni nada. no, porque O sea, pensé que el problema era solo con el ejercicio de sólidos y que entonces al que le tocaba aleatorio que empezaba con otro, Ah, sí, decía algo de un ejercicio de sólidos, por eso lo pensé. pero hubo la mayoría que, o sea, cuando en el grupo hablaba la mayoría que no podía. O capaz Sí, que eran sí, solamente los del segundo turno. sí, sí. Bueno, de todos modos ya está Pablo informado y no estoy dándome cuenta cuál puede ser el error, digamos. De última, bueno, se les asignará un nuevo horario a ese turno. Bien. Bueno, de todos modos, ahora ya estoy yo informada y está informado Pablo, así que bueno, estén atentos a que demos otro horario para rendir, ¿sí? En- Puede que sí, pero todavía no está fijado. Sí, podrían usar mañana el mismo horario, digamos, el horario nuestro, que sería de 16 a 16:30, ¿sí? Pero de todos modos estén atentos al aula virtual para ver qué informamos sobre el segundo turno de la evaluación formativa, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, profe. Sí, digamos, no es problema, no es algo que sea un problema, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora quería saber si tienen alguna duda o algo sobre... Sí, profe, parece que no pudimos hacer eso de la evaluación formativa por el error. Trate de corregir para mañana. Sí, sí. ¿Tienen alguna duda de soluciones? Bien, a modo de repaso, si no tienen ninguna duda, sí, quería comentarles para que recuerden, digamos, que el tema soluciones estamos en sistemas materiales. Recuerdan que los sistemas materiales tienen la mínima unidad de constitución que son los átomos y estos pueden estar formando redes, como pueden ser los metales, ¿sí? En el estado sólido, o formando moléculas para
distintos tipos de compuestos o elementos químicos. Y los sistemas materiales, ¿se acuerdan que pueden ser sustancias puras o mezclas? ¿Sí? Esas sustancias puras eran lo que vimos, los elementos químicos, que son sustancias simples, ¿sí? Y las sustancias compuestas, como puede ser el agua. Una sustancia simple, el oxígeno, el nitrógeno, que aunque existen como moléculas, van a tener una propiedad, digamos, de sustancia pura. Muy bien. A su vez, los sistemas materiales, cuando están formados por dos o más componentes, se denominan mezclas. Las mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas. Cuando son homogéneas, sí, es que estamos en el tema soluciones, que es lo que hemos venido tratando nosotros. Las heterogéneas son aquellas que tienen dos o más fases, pueden ser sistemas, digamos, que vemos directamente nosotros las fases, o pueden ser coloides, emulsiones o suspensiones, como a veces son, por ejemplo, la leche, el yogur, la gelatina. Uno cree que es un sistema homogéneo, pero no lo es, ¿sí? Se diferencian por tamaños de partículas estas clasificaciones y tienen composición y propiedades diferentes en cada una de las fases. Lo que separa una fase de otra se denomina interfase. Pero nosotros focalizamos nuestro estudio justamente en los sistemas materiales, que son mezclas homogéneas denominadas soluciones, que tienen una sola fase y el soluto es el que se encuentra en menor proporción y el solvente se encuentra en mayor proporción. Las soluciones, como están formadas por combinaciones de sustancias que pueden estar en los distintos estados de agregación, entonces podían presentarse en los tres estados de agregación: sólidas, líquidas o gaseosas. ¿Cómo se define una solución? A través de las concentraciones, porque justamente las soluciones tienen dos componentes y tengo que saber cuál es la relación entre ellos, ¿sí? En este caso hay muchas unidades de concentración, por eso por ahí he puesto más tal vez de las que hemos visto. Están las unidades de concentración en función de unidades químicas, como son la molaridad, la molalidad y la fracción molar. Recuerden que la molaridad son los moles de soluto por litro, la molalidad son los moles de soluto en 1000 gramos de solvente, y la fracción molar es la relación entre los números de moles, de cada componente dividido el número de moles totales. ¿Cuál era la particularidad de la fracción molar? ¿Cuánto me debía dar la suma de las fracciones molares de los componentes de un sistema? Igual a 1. 1. 1, exactamente. Y las propiedades físicas, ¿sí? Donde teníamos en función de porcentajes, el porcentaje peso en peso, peso en volumen en volumen, que lo que me da es la masa o el volumen del soluto en función de 100 gramos, en el caso del porcentaje peso en peso de solución. El porcentaje peso en volumen es la masa del soluto en 100 mililitros de solución. Volumen en volumen, por ahí es importante para soluto y solvente líquido, ¿sí? Que serían los mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Y estas unidades de concentración, como son los gramos por litro y las partes por millón, ¿se acuerdan que las partes por millón, como su nombre lo indica, es una unidad que es para cuando hay poca cantidad de soluto y es para identificar trazas o contaminantes, por ejemplo, en el agua, cuáles son, digamos, las cantidades mínimas permitidas, ¿sí? Y gramos por litro, aunque me puede hacer recordar a la densidad, aquí lo que está referido es a la masa del soluto en un litro de solución, porque la densidad, ¿qué era? ¿La masa de quién? De solución. Exacto, la masa de la solución
por volumen de solución, es decir, por mililitros de solución. Y la masa total de la solución, ¿a qué es igual? A la masa, a la A suma los de las masas números parciales. Exacto, a la suma de las masas de los componentes del sistema. Si tengo solo soluto y solvente, es la masa del soluto más la masa del solvente. Muy bien. Ahora también hablábamos de que las soluciones, que serían combinación de dos componentes, tuvo una aplicación muy importante y que es en función de la cantidad de soluto que hay en solución, y que son las propiedades coligativas, cómo cambian las propiedades del solvente ante la presencia del soluto, como puede ser el descenso relativo de la presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Bueno, hecho este repaso, vamos a ver los ejercicios que faltaban. Habíamos quedado... ¿Sí? Antes que siga, ¿puedo explicar la primera parte que se me cortó el internet? O sea, solamente la primera parte, si vuelve a la red, la primera parte. La primera parte del cuadro de los Sí. sistemas materiales, nada Sí. más que era ubicarnos en el contexto, ¿sí? Vos tenés sistemas materiales y sabés que digamos, el componente o la partícula más pequeña son los átomos pueden llegar a formar redes, y esas redes, por ejemplo, pueden ser los sólidos extensos, que son los metales, ¿sí? Pero también forman moléculas que pueden ser de un mismo elemento o de distintos elementos. Los sistemas materiales, entonces, pueden ser sustancias puras, que es cuando tenés un solo componente en el sistema, y las sustancias puras pueden ser simples o compuestas, simples cuando son las sustancias elementales, como el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, ¿sí? Etcétera, el metal cobre, ¿sí? Una plancha de aluminio, ¿sí? Y compuestas cuando tenés sustancias como el agua, el dióxido de carbono. Ahora, los sistemas materiales también pueden ser mezclas de sustancias. Y en esas mezclas de sustancias aparecen dos tipos de sistemas diferentes: los heterogéneos y los homogéneos. Los heterogéneos es cuando están formados por dos o más fases bien diferenciadas, ¿sí? Con distintas propiedades en cualquier punto de ellas, y que se diferencian por el tamaño de las partículas. Por eso coloides, emulsiones y suspensiones son algunas definiciones de sistemas heterogéneos, pero nosotros, de todos modos, esto es a título informativo, focalizamos nuestro estudio en mezclas de dos o más componentes que son homogéneas y que se denominan soluciones. ¿Estaría ahí? Sí, profe, gracias. Sí, ya ahí ya había agarrado internet. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, continuamos ahora con la ejercitación. Habíamos quedado en el ejercicio 5. Dice, ¿qué volumen de ácido clorhídrico de 27,1% peso en peso y densidad 1,14 gramos por mililitro se necesita para disolver 2 gramos de estaño si en la reacción se produce cloruro estagnoso e hidrógeno? Este es un ejercicio típico cuantitativo de soluciones, ¿sí? Donde, fíjense que el ejercicio dice, ¿qué volumen de ácido clorhídrico 27,1% peso en peso? Esta sería una de las propiedades de la solución, y densidad 1,14 gramos por centímetro cúbico, se necesita para disolver, digamos, una expresión, ¿sí? 2 gramos de estaño si en la reacción se producen cloruro estagnoso y también hidrógeno. ¿Por qué digo que es una forma de decirlo? Porque en realidad no solo lo disuelve, sino que el estaño, en este sentido que está como un metal, pasa a solución porque se transforma en el catión estagnoso formando el cloruro estagnoso, ¿sí? Entonces, más que formar una disolución,
al formarse esta, se está produciendo una reacción química. ¿Por qué se produce esta reacción química? Porque el estaño puede ser atacado por un metal, en este caso, por un ácido, en este caso el ácido clorhídrico. Y es un modo, por ejemplo, de poderlo extraer de algún sistema material. Fíjense, por un lado tengo la solución, que es la de ácido clorhídrico, y por otro, sé que quiero que reaccionen completamente 2 gramos de estaño. ¿Qué les parece que es lo primero que debemos hacer? El problema es un problema cuantitativo donde intervienen soluciones y reacciones químicas, es decir, es de estequiometría y reacciones químicas. Primero deberíamos plantear la reacción química Exacto, primero debemos plantear y la ecuación. balancearla. Exacto. Entonces, el estaño que reacciona con el ácido clorhídrico me da el cloruro estagnoso, ¿sí? Que sería el estaño más 2, ¿sí? La mínima valencia o estado de oxidación del estaño, ¿sí? Y cuando dice que se produce hidrógeno, por supuesto es que se desprende hidrógeno gaseoso. Muy bien, la ecuación con el 2 adelante del ácido clorhídrico está balanceada, ya que hay 2 subíndices tanto en el cloro como en el hidrógeno. ¿Y qué es lo que tenemos que interpretar? Tengo datos de la solución, tengo datos del otro reactivo que sería el estaño, y entonces, ¿de qué les da idea en este caso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero que reaccionen 2 gramos y no sé qué volumen tengo que poner de solución ácida. ¿Estamos de acuerdo? Yo vería cuánto se necesita con esos 2 gramos de estaño, cuánto se necesitaría Sí. del ácido. Exacto. Entonces, estequiométricamente, nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Que un mol de estaño reacciona con 2 moles de ácido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si un mol de estaño reacciona con 2 moles de ácido, significa que estequiométricamente esa va a ser la relación que voy a tener que usar. A su vez, ¿para qué me da la densidad? ¿Sí? Dice que tiene una concentración de 27,1 gramos por cada 100 gramos de solución y una densidad de 1,14 gramos de solución por centímetro cúbico, que sería lo mismo que mililitro. El volumen de solución contenida en 100 gramos de solución es 87,72 centímetros cúbicos. Y a su vez, en esos centímetros cúbicos, ¿cuánto soluto tengo si tengo 100 gramos de solución? ¿Qué les parece? En el chat no responde nadie. Bueno, si tengo, fíjense, estoy usando la fórmula de densidad, igual a masa sobre volumen, ¿sí? Calculo el volumen para una masa de 100 gramos. Al calcular el volumen para una masa de 100 gramos, lo que significa es que en ese volumen y en esos 100 gramos voy a tener justamente, ¿qué cosa? Los 27,1 gramos de ácido clorhídrico. Después, como les decía, sí, Carlos. ¿Quiere aportar algo? Bien. Bien. No fue hay por problema. error, pide perdón ahí en el chat. No hay problema. Entonces, estequiométricamente sé que un mol de estaño pesa 118,7 gramos y 2 moles de ácido clorhídrico son la relación estequiométrica que se produce en la reacción.
2 gramos de estaño van a requerir, para reaccionar completamente, ¿sí?, 0,033 moles de ácido clorhídrico. Si estos son los moles de ácido clorhídrico que necesito para que reaccionen, y teniendo en cuenta que la masa de ácido clorhídrico se corresponde con un mol, los 27,1 gramos tienen una cantidad de moles igual a 0,743 moles de ácido clorhídrico. Esos moles de ácido clorhídrico, como son los 21,7 gramos, que están acá en 100 gramos de solución y ocupan 87,72 centímetros cúbicos de volumen, ¿sí?, es lo que puedo relacionar con la cantidad de moles de ácido clorhídrico que necesito. Acá me falta un 0. Entonces, los 0,033 moles requieren de 3,9 centímetros cúbicos. A ver, por las dudas corroboremos, ¿sí? Sí, Mica. Profe, yo me perdí Sí. en por qué en la densidad puso como masa 100 gramos y por qué de los 27,1% de peso sacó que es 27,1 gramos. Porque justamente la particularidad es que si vos tenés un volumen de 87,72 centímetros cúbicos, que es el volumen que ocupan 100 gramos de solución, y sabés que la solución es 27,1% peso en peso, significa que hay 27,1 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Esos son, digamos, los 3 parámetros que están relacionados: la masa de soluto en 100 gramos de solución y el volumen que ocupa ese sistema. 27,1 gramos están en 100 gramos de solución y 100 gramos de solución ocupan 87,72 centímetros cúbicos, ¿sí? Es por Nancy, eso. una cosita, el error está en los... En el 0. Que 27,1 gramos arriba es 0,743 moles. Tiene un 0 de más Perfecto. el de arriba. Perfecto. Vamos a corregirlo ya, así ya está. ¿Sí? Muy bien. ¿Estos ejercicios están subidos a la web? Sí, están en la parte de la pestaña teóricos y prácticos, y en la parte de teóricos está en las filminas de teórico. Muchas gracias. Dentro de la carpeta que dice algo, digamos, diapositivas 1B1, 1B2, 2021, algo así. Bien. Están Gracias, dentro de una carpeta para diferenciarlos de los otros cursos y los otros años. Muy bien. Entonces, como estos moles, está bien que acá esté el error, porque fíjense que si un mol pesa 36 gramos, 27 gramos es un poco menos de un mol, pero no tanto menos, ¿sí? Entonces está bien ahí la aclaración, pero en realidad necesito muchos menos moles de ácido clorhídrico y estos están contenidos en 3,9 centímetros cúbicos, que es lo mismo que 3,9 mililitros, ¿sí? Entonces, este es el volumen que necesito de esta solución, y al pedirme volumen, por eso utilizo la densidad, aparte de la concentración en porciento peso en peso, para que reaccione completamente con los 2 gramos de estaño, ya que la reacción es al 100%. De lo contrario, también hablaría de un cierto rendimiento, ¿sí? Muy bien. Vamos con el ejercicio 6. Dice calcular
la masa molecular del azufre, sabiendo que cuando se disuelven 35,5 gramos de azufre en 100 gramos de sulfuro de carbono, la disolución hierve a 49,48 grados centígrados. Datos, ¿sí? La temperatura de ebullición del sulfuro de azufre o disulfuro de azufre, 46,23 grados centígrados, y la constante bulioscópica del sulfuro de azufre es 2,35 grados centígrados por molar. Muy bien, acá tengo un sistema formado por un soluto, que es el azufre molecular, disuelto en sulfuro de carbono. ¿Por qué creen que el azufre molecular se va a poder disolver en sulfuro de carbono? No sé si recuerdan, el azufre molecular, en este caso me parece que está hablando del azufre sólido, forma unas moléculas con 8 átomos, ¿no es cierto, Mónica? Sí, con 8 es lo que van a deducir después que hagan todos los Perfecto. cálculos. Le estoy contando el final de la película porque en realidad me gustaría que hagan un análisis del argumento. ¿Por qué se puede disolver el azufre molecular, ¿sí?, en el sulfuro de carbono? No son sustancias que estamos acostumbrados a analizar, sino que por lo general usamos compuestos iónicos disueltos en agua, ¿sí? ¿Por qué creen que en este caso se va a poder disolver? El azufre en estado gaseoso, por ejemplo, es una molécula diatómica, Porque ¿sí? ambos son apolares. Exacto, por la similitud en las fuerzas intermoleculares. Muy bien. Por eso es que se van a poder disolver. Los dos son apolares, tienen fuerzas de dispersión o Landon, y entonces se va a poder formar un sistema homogéneo. Ahora, ¿qué es lo que voy a lograr con agregarle azufre al sulfuro de carbono? Que dice que la disolución hierve a 49,8 grados centígrados y la temperatura de ebullición del disolvente puro es 46,23 grados centígrados. ¿Qué es lo que ustedes Y están tendré en que este sacar caso? el reactivo limitante y en exceso, ¿o no? No, en este caso solo estás preparando una solución y estás cambiando las propiedades de del disolvente al agregarle un soluto, ¿sí? ¿Qué les parece? Si ebulle a 49 la solución y si no el disolvente puro ebulle a 46 aproximadamente, estoy hablando. Acá me ponen que disminuye el punto de ebullición. Aumenta, exactamente, aumenta el punto de ebullición. Estoy generando una solución que va a ebullir a una temperatura mayor, así que si estoy en un lugar donde, o si la voy a usar digamos, en una situación donde la temperatura aumente, sé que no va a entrar en ebullición. Muy bien. ¿Recuerdan cuál es la ecuación que puedo utilizar en este caso por el aumento del punto de ebullición? Fíjense, el punto de ebullición aumenta en 3,25 grados centígrados. Esto es una propiedad coligativa de la sustancia y entonces la fórmula que identifica ese cambio de la temperatura de ebullición, ¿cómo queda definida? ¿Es proporcional a qué? A la constante esa por la masa. La masa, si estamos hablando de una solución, No, yo-
la constante bulioscópica muy bien por la molalidad, una unidad de concentración, porque justamente las propiedades coligativas lo que tienen es que producen un cambio en la propiedad macroscópica en función de la cantidad de soluto que está disuelto en la solución. Y por eso cambia las propiedades, amén de que el disolvente deja de estar solo, cambia las propiedades para una nueva aplicación. Muy bien, la variación de la temperatura de ebullición es igual a la constante bulioscópica por la molalidad. Como me pide la masa molecular del azufre, sabiendo que 35 gramos se disuelven en 100 gramos del soluto, lo que hago es calcular la molalidad, porque no sé cuál es la masa molecular del azufre, ¿sí? Los 1000 gramos de solvente, por lo que indica la molalidad, que es 1,38 molal, que es 1,38 mol de soluto en 1000 gramos de solvente, en este caso 1000 gramos de sulfuro de carbono, contienen 1,38 moles de azufre. En 100 gramos, ¿sí?, va a haber 0,138 moles de azufre. Esos 0,138 moles de azufre son justamente los que pesan 35,5 gramos, para lo cual puedo calcular la masa molecular del azufre. Si 35,5 gramos se corresponden con 0,138 moles de azufre, un mol va a pesar 257 gramos. Ahora, esos 257 gramos, sabiendo que la masa atómica del azufre es 32 UMA, lo divido, ¿sí?, por la masa atómica y me da un número que serían el número de moles que constituyen la molécula. En este caso, 8. Perdón, los números de átomos que constituyen la molécula. En este caso serían 8 átomos de azufre, molécula octoatómica que tiene una masa molecular y molar, mejor dicho, una masa molar de 257 gramos por mol. ¿Sí? Si fuera masa molecular serían 257 UMAS. ¿Estamos? Profe, ¿Se entiende? ¿Sí? ¿puede volver a repetir la primera parte? Porque no entiendo muy bien cuando haces la diferencia de la temperatura de ebullición, porque tenemos que hacer que es igual a la constante de ebullición por la molaridad. Perfecto. Entonces, acá, primero, como dijimos, esto es un sistema que es una solución, dos sustancias, soluto y solvente, con fuerzas intermoleculares semejantes, en este caso de dispersión, porque son moléculas apolares, ¿sí?, pueden formar una solución. El disolvente es el sulfuro de carbono, que tiene una temperatura de ebullición de 46,23 gramos. Se observó que cuando uno le agrega un soluto al disolvente, la temperatura de ebullición aumenta. ¿Qué quiere decir? Que le vas a tener que agregar más calor al sistema para que llegue al punto de ebullición, ¿sí? ¿Cuánto es lo que se incrementa? Si vos medís la temperatura de ebullición de la solución, la variación en las temperaturas de ebullición de la solución menos la del solvente se calcula de este modo. Y justamente como, no sé si te acordás en la gráfica que veíamos del diagrama de fases, veíamos esto de que esto veíamos, ¿te acordás que teníamos el diagrama de fases del solvente puro, por un lado, que tenía un punto de ebullición determinado, y cuando vos formás la solución, aumenta ese punto de ebullición. Esto, digamos,
puedes decir que vos obtenés estos datos experimentalmente, los graficás y ves justamente que hay un aumento en el punto de ebullición. ¿Por qué se produce ese aumento del punto de ebullición? Lo justificás porque el solvente, digamos, utiliza parte de esa energía que sería para pasar a la fase vapor para formar la solución, ¿sí? Para tener las fuerzas intermoleculares, digamos, que generar las fuerzas intermoleculares que mantienen unidos al soluto y al solvente. Una vez formada la solución, había que ver, digamos, cuál era la relación entre esa variación de temperatura y la cantidad de soluto que estuviera disuelto en el solvente. En este caso, la cantidad de soluto son 35,5 gramos en 100 gramos de solución, pero como no sé cuál es la masa molecular del soluto, no lo puedo pasar a moles a estos 35 gramos, pero sí puedo hacer el proceso inverso. Sabiendo que la variación de temperatura de ebullición de la solución respecto al disolvente es proporcional a la molalidad, puedo calcular despejando la molalidad, ya que la constante del punto ebulioscópico del sulfuro de carbono está tabulada, ¿sí? Entonces, sabiendo la molalidad, puedo empezar a ver cuál es la relación que hay entre la cantidad de soluto, la cantidad de solvente, para las condiciones que me da el ejercicio. Para las condiciones que me da el ejercicio, sabiendo que en 1000 gramos de solvente hay 1,38 moles de soluto, que es la definición de molalidad, para el dato del ejercicio que tengo 100 gramos, sé que voy a tener 0,138 molos de azufre. Esos 0,138 moles de azufre pesan 35,5 gramos. ¿Por qué? Porque yo calculé los moles, pero ya me dieron como dato cuál es la masa de esas moléculas de azufre sólido. Entonces, puedo calcular la masa molar, porque sabiendo que esta masa está en esta cantidad de moles, en un mol, esta es la masa molar. Y como esta masa molar no tiene nada que ver con la masa del azufre atómico, porque el azufre pesa 32, lo puedo dividir por esas 32 UMAS y a su vez saber cuál es la atomicidad de la molécula, es decir, cuántos átomos forman la molécula de azufre sólida. No sé si se entiende un poco más. Sí, profe, gracias. De Profe, todo eso, ¿sí? pero el resultado del ejercicio sería ese 2,57 gramos sobre mol. ¿O cuál? Exacto, exacto. Lo que Ah, pasa es que lo importante acá es entender también, es como decir, sigo ahondando en el conocimiento de esta molécula de azufre sólido y saber cuántos átomos lo forman. ¿Por qué? Porque en realidad, si fuera 64 que te hubiera dado acá, vos hubieras pensado, ah, sí, porque estoy con azufre diatómico gaseoso, pero en realidad te dio una masa mucho mayor y entonces decís, ah, pero entonces puedo averiguar cuántos átomos forman esta molécula, cuál es su atomicidad. Sí, sí, no lo aclara directamente el ejercicio, ¿sí? bueno, profe. Después he puesto otros ejercicios, ¿sí? Para que sigan practicando, pero sobre todo yo les quería mostrar algo que es fundamental ay, no me salen las figuras. Bueno, a ver si acá se ven, no. Bueno, no se ven las figuras, pero había traído figuras de diferentes soluciones para que ustedes vean cómo vienen los rótulos y muchas veces estos cálculos que vamos haciendo en lo que son las soluciones,
los tenemos que hacer en función del rótulo, ¿sí? Que da en general porcentaje peso en volumen y les da la densidad de la solución, ¿sí? Y lo mismo como debemos proceder para no dar de beber agua a un ácido, que esto es lo que siempre tenemos que tener en cuenta en los laboratorios. De todos modos, en las diapositivas que están publicadas en el aula virtual, sí van a encontrar las figuras. Bueno, muy bien. En cuanto a... Con esto, si no tienen ninguna otra pregunta, hemos terminado la unidad número 5 y vamos a empezar la unidad número 6, pero primero queremos comunicarles la modalidad de los parciales, ¿sí? Porque ya veo que algunas personas están dejando la clase y sé que tienen la evaluación ahora a las 5:30 de el 1B2, el primer turno del 1B2, y queríamos informarle que, bueno, con esto de que está mejorando la situación de la pandemia, vamos a poder hacer el parcial en modalidad presencial y modalidad virtual, porque justamente el cambio no va a ser drástico en cuanto a los parciales, sino que va a ser gradual, y sabemos que hay gente, a través de las encuestas que hemos realizado, que no se encuentra en Córdoba y no puede de un día para otro decidir volver luego de un año, año y medio de haberse ausentado de la ciudad, ¿sí? Entonces lo que le queríamos contar es que se va a habilitar a partir de mañana una base de datos, ¿sí? Esa base de datos van a ser 2, cada uno va a optar y la base de datos cumple la función de inscripción, ¿sí? Al parcial en modalidad virtual, o optando por la otra base de datos van a decidir por la modalidad presencial. En la modalidad virtual no se produce ningún cambio a lo que ustedes ya están acostumbrados, es decir, ¿a qué nos referimos? A que rinden en el aula virtual con Zoom. El Zoom les permite tener audio y video durante toda la evaluación, y recuerdan que hacen el cuestionario como vienen haciendo en la evaluación formativa, y después lo que tiene de diferente de la evaluación formativa es que ustedes cuando hacen el cuestionario escriben la respuesta, no van a optar por una opción múltiple, sino que van a escribir la respuesta siempre que corresponda, y después ustedes lo que tienen que hacer es mandar el cuestionario y dirigirse a la entrega de tareas, donde van a subir el archivo donde tienen los ejercicios resueltos, ¿sí? La diferencia, para aclararle una cosita, la diferencia de las evaluaciones formativas que ustedes están teniendo ahora es que son de múltiple opción y no se tienen que conectar a Zoom cuando las hacen. En el caso del parcial, sí se tienen que conectar con audio y video, porque bueno, es la única manera que nosotros tenemos de mirar cómo están haciendo el parcial. Y ahí no va a ser de múltiple opción, sino que tienen que desarrollar los ejercicios, subir un resultado y después sacarle una foto y enviarnos ese envío de tarea. Lo que nosotros corregimos es lo que ustedes, el PDF que ustedes nos envían.
Sí, Nancy, Exacto. perdón, no sé. No, está bien la aclaración. De todos modos, no es algo nuevo porque ya lo vienen haciendo en otras asignaturas. Acá me preguntan si en el parcial tenemos que tener el audio conectado todo lo que dura el parcial. Sí, audio y video todo el tiempo. Si no tienen en la computadora, pueden combinar con el celular, sí, pero todo el tiempo tienen que tener los dispositivos que estén permitiendo que nosotros los podamos ver y escuchar. Cuando ustedes terminaron de rendir los 2 parciales, si sacan un promedio mayor a 7, hicieron los laboratorios y lo aprobaron, en la virtualidad tienen que rendir un coloquio oral que se toma al final también, ¿sí? Entonces, para la aprobación directa en la virtualidad, tienen una evaluación más que es el coloquio. Ahora vamos a la presencialidad. La presencialidad, por supuesto, vamos a tratar de cumplir con todos los protocolos de, digamos, distanciamiento, se les va a tomar la temperatura antes de ingresar a la facultad, ¿sí? Tendrán un aula asignada, ¿sí? Y van a resolver, digamos, un parcial que va a ser teórico-práctico. ¿Qué significa esto? Que se va a evaluar la parte teórica junto con el parcial y por ende, si ustedes aprueban los 2 parciales con promedio mayor a 7 y aprueban los laboratorios y están en condiciones de aprobación directa, en la presencialidad no deben rendir el coloquio, ¿sí? La sugerencia es que el que pueda rendir presencial y, digamos, porque está en Córdoba, lo haga porque tal vez les puede resultar más cómodo. Pero la condición que tienen que tener en claro es que, por ejemplo, ustedes les dejan entrar porque no tienen síntomas de COVID. Llegan al aula, se ubican, tienen que tener la identificación, que tiene que ser el documento o la libreta, y tienen que tener todos los elementos para rendir, porque si ustedes se olvidan la tabla periódica o la calculadora, nadie les va a prestar, por más buenos compañeros que sean, porque es una cuestión de protocolo. No nos podemos arriesgar a que haya utensilios que empiecen, digamos, a pasar de uno a otro. Otra cuestión de protocolo va a ser que nosotros no vamos a responder preguntas individuales acercándonos a cada compañero, sino que justamente si hay alguna duda general de comprensión de cómo se debe resolver el parcial, lo podemos hacer oralmente para todos, pero no vamos a estar sacando dudas puntuales, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos simplemente para que de a poco volvamos a lo que va a ser la normalidad, ¿sí? Que de a poco volvamos a la facultad y empecemos a organizarnos con la cantidad de estudiantes que están, digamos, con la posibilidad de asistir. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ahí están preguntando hasta cuándo tienen tiempo de responder. Le puse que le daríamos una semana desde que lo habilitemos a eso. Claro, sí, sí. Esas 2 formas para completar. Y después preguntan cuánto tiempo dura de manera presencial. 1 hora y media. Claro, normalmente nosotros demoraban más, ahora lo que vamos a tratar es de que sean menos preguntas para que dure 1 hora y media aproximadamente el examen presencial. Profe. ¿Sí? Sí. Yo le quería consultar con respecto al coloquio, cómo es y en qué fechas. Es al final de todo, digamos, a veces hasta solemos tomar la semana de examen, porque imagínate que primero tienen que rendir los 2 parciales, después tienen que recuperar, después tienen que hacer los laboratorios y después rendir el coloquio. Así que lo más probable es que sea en la primera semana de examen.
Después me preguntan, ¿el parcial virtual es solo práctico? Sí, es solo práctico, porque el teórico te lo vamos a preguntar en el teórico si llegas a las condiciones de aprobación directa. Sí, acá me preguntan, si realizamos los parciales de manera virtual y los laboratorios de forma presencial, ¿tenemos que hacer el coloquio igual? Sí, porque el laboratorio va a ser solamente una aproximación a la práctica de laboratorio. No van a asistir más que un día, no es que van a tener todos los prácticos de laboratorio como solíamos hacer en la presencialidad, ¿sí? Va a ser una aproximación a la práctica de laboratorio, justamente porque no puede ser que estén pasando a otras materias como es química inorgánica, donde es muy importante el desenvolvimiento en el laboratorio y ustedes no tengan ni idea de qué es un beaker, de qué es un matraz, de una pipeta, de pipetear, de preparar una solución, de pesar, ¿sí? Entonces va a ser una introducción con, digamos, tratar de que lo poco que puedan aprender sea útil para las materias que siguen. Eso es lo que hay que entender. Tenemos que recuperar lo que estamos perdiendo, ¿sí? Si el recuperatorio, preguntan, es antes de los laboratorios. El práctico de laboratorio seguramente va a ser entre el primero y el segundo turno de examen, para poder disponer de los laboratorios. Con respecto al que preguntaba recién de los coloquios, el coloquio es por Zoom, les damos media hora, van por turnos, entra de a uno en cada reunión de Zoom, estamos la profe Nancy y yo, y hacemos tipo bolillero donde salen 3 preguntas de toda la materia, o sea, puede ser del primero o del segundo parcial, y ustedes tienen que responder, bueno, lo que se le pregunte de esa parte. No es demostración de fórmulas, pero son preguntas basadas en el teórico. Sí, Micaela. Profe, entonces los laboratorios van a ser antes de noviembre, van a ser, porque ustedes dijeron entre el primero y el segundo parcial. No, entre el primero y el segundo turno de examen. O sea, entre el primero y el segundo turno de examen. El primer turno de examen creo que es la semana del 23, 24 de noviembre. Sí. Después hay un turno que no hay, es inscripción para examen, y después viene el segundo turno de examen. Entre esos 2 turnos de exámenes se va a hacer el práctico de laboratorio. Y después recién van a hacer los coloquios. No sé si contestaste vos, Nancy, que preguntaban cuánto duraba el examen virtual. ¿Lo dijiste vos? No, 1 hora 15. Y después otra pregunta dice, el 80% de las evaluaciones formativas se miden 80% de la primera tanda y después el 80% de la segunda. No, medimos, digamos, en cierta medida tomamos eso como medida, pero después también vemos el todo, ¿sí? No se preocupen que lo único que puede llegar a producir que no hayan aprobado el 80% de las evaluaciones formativas es que cambia la fecha de rendir el parcial. En lugar de rendir en la fecha de parcial, rinden en el recuperatorio. Sí, si les va mal, también hay recuperatorio, sí. Claro, eso sigue igual, digamos. La pregunta es, ¿en la presencialidad también hay recuperatorio? Sí, hay recuperatorio siempre, un solo recuperatorio para regularidad o aprobación directa. Sabrina, no lo del lo 80%, lo del 80%. El parcial se rinde, ponele el 12 de octubre, por darte una fecha. Si vos no completaste el 80% de las evaluaciones formativas aprobadas, en lugar de rendirlo el 12 de octubre, lo rendís cuando se rinde el recuperatorio. Eso es lo que quiero decir.
no quedas libre, porque ya he tenido preguntas de ese tipo, no quedan libres, sino que justamente lo que cambia, por eso te digo, lo que único que cambia es la fecha. Después hay otra pregunta. Entonces en el parcial presencial tendríamos la mitad del tiempo para el teórico y la otra mitad para el práctico, 1 hora 30 para el teórico y 1:30 para el práctico. No, las preguntas están mezcladas de teórico y de teórico sobre todo son justificación, de razonamiento, que eso siempre los estamos evaluando, y están todas dentro de esa 1 hora y media, ¿sí? No nos vamos a quedar 3 horas en Y el a aula. Sabrina la vamos a tratar de resucitar, que dice que si me va mal en el primero morí. No, si te va mal en el primer parcial tenés la posibilidad de recuperatorio. Siempre van No a tener moriste, te posibilidad. vamos a resucitar. Siempre La hay posibilidades de idea, o sea, recuperar. siempre le damos posibilidades de que recuperen. Inclusive a veces hasta, bueno, si no les ha ido tan bien en ninguno de los dos, hubo excepciones que se pudieron hacer. O sea, si vemos que ustedes responden, siempre tratamos de ayudarlos a que peguen el salto y comprendan. La idea no los queremos matar, como dice Sabrina. Bueno. Vas a recuperar todo en Vas el a último, recuperar. en el recuperatorio. Sabrina, te vamos a tener 1000 horas en el recuperatorio para que no mueras. Pero vas a tener que estudiar. Y más que estudiar es aprender y entender, porque es algo que uno tiene que entender. ¿Vieron? Por eso uno siempre insiste en las preguntas. ¿Alguna otra inquietud? Por supuesto, los que tienen que ir a Ya le rendir. vamos a subir todo esto que hemos estado diciendo en el aula virtual, así que lo van a tener ahí. Cualquier duda que les surja, hasta que sea el parcial, podemos ir resolviéndolo. Exacto. Toda la información va a estar publicada en el aula virtual. Pregunten lo que no entiendan por el aula virtual en el chat del aula, ¿sí? Y ya no se dejen estar, porque hoy llegar a soluciones y tener partes que tal vez no se entendieron todavía es un poco grave, ¿sí? Así que bueno, dejamos por hoy. Nos vemos mañana. Muchas gracias, profe, nos vemos. Bueno, hasta mañana. Podemos hacer un repasito lo de la parte de la unidad 6. La unidad 6 la empezamos a dar mañana, que es termodinámica. Exacto. Gracias. Chao, profes. Nos vemos mañana. Bueno, hasta mañana, que anden bien. Hasta mañana.